A continuación, les hablaré acerca del oído, de cómo viajan las ondas sonoras, algunas teorías de cómo escuchamos, la pérdida de la audición, algunos tratamientos, cómo distinguir de dónde viene un sonido y la anatomía del oído. Gran parte de los conocimientos aprendidos los adquirimos por medio de la audición. El uso principal es el poder comunicarse con otras personas. El sonido que captamos puede viajar a través de cualquier medio, el aire, el agua, el metal o de la tierra. El sonido llega al igual que la luz en forma de ondas. ¿Cómo viajan las ondas sonoras? Las ondas sonoras son movimientos de moléculas en el medio. El movimiento empuja las moléculas y las separa, lo que causa vibraciones en forma de ondas sonoras. Estas ondas son muy parecidas al patrón que siguen las ondulaciones que se extienden concéntricamente cuando se tira una piedra al agua en calma. Los sonidos los podemos diferenciar por dos parámetros: su intensidad, que es la amplitud de las ondas sonoras. A mayor amplitud hay un sonido más intenso y menor amplitud el sonido más débil. Y su tono, que va en función de la frecuencia. Mayor frecuencia, sonido más agudo. Menor frecuencia, el sonido más grave. La intensidad o volumen se mide en decibeles, que describen amplitud o altura de las ondas sonoras. Los decibeles es la unidad de medida que sirve para expresar la intensidad de los sonidos. Al estar a una exposición constante a 80 decibeles o una sola exposición a mayores decibeles, esto puede causar la pérdida de la audición. A continuación podemos ver una tabla de los niveles de intensidad del sonido. Partiendo de los 0 decibeles, que es el umbral de audición, una conversación normal de 40 decibeles, ya al pasar la aspiradora o al escuchar un tren son 70-80 decibeles, y ya que supera el umbral del dolor, que son los 140 decibeles, estando muy cerca el sonido que realiza un avión despegando. Los seres humanos oyen normalmente ondas sonoras entre un rango de 20 a 20.000 Hz. Mientras mayor sea la frecuencia, mayor alto es el tono de un sonido. El tono depende de la frecuencia de la onda, es decir, el número de oscilaciones por segundo. Mayor será la frecuencia y el sonido se percibe más agudo. Cuando hablamos del rango, fluctúa entre 100 y los 3500 Hz, que es la gama de frecuencias más sensible. Los perros pueden llegar hasta los 80.000 Hz, y a diferencia de los murciélagos y los delfines, que ya es mucho más impresionante, que son más de 100.000 Hz. ¿Cómo vimos? Bueno, la anatomía del oído. Una de las funciones principales del oído es de convertir las ondas sonoras en vibraciones, y estas estimulan células nerviosas, y para ello tenemos partes muy claramente identificadas. Las partes más importantes, más relevantes, que son subdivisiones, que está el oído externo, el oído medio y el oído interno. Cada parte tiene funciones específicas dentro de la secuencia de procesamiento del sonido. Vamos a seguir una onda que desde el centro del cartílago parte hacia, que es captada por las células nerviosas y procesada por el cerebro. La onda sonora parte desde el cartílago, conocido como oreja o pabellón auricular, y veamos dónde nos lleva. La oreja dirige las ondas sonoras hacia el interior del oído a través de un canal en forma de tubo. El canal auditivo o meato auditivo, esto es lubricado por glándulas secretoras de cera o cerumen, y está protegido por la existencia de pequeños pelos que dejan afuera todo tipo de suciedad y de los insectos. Al final del canal auditivo se encuentra el tímpano o membrana timpánica, que se mueve hacia adelante y hacia atrás conforme entran las ondas sonoras en el oído. Cuando se mueve el tímpano, roza un hueso llamado el martillo. Este mueve al yunque y el yunque al estribo. El estribo
presiona contra una pequeña membrana llamada ventana oval que conduce al oído interno. El oído interno es una estructura enrollada parecida a un caracol, llamada cóclea, que está llena de líquidos. Cuando el estribor presiona contra la cóclea, en este sector, la ventana ovalada transmite la energía sonora a este líquido, creando ondas de presión en él, la cual hace moverse la membrana basilar dentro de la cóclea al mismo ritmo que las vibraciones de las ondas. Colocadas sobre la membrana basilar se encuentran filas de células ciliares con pequeños pelos o cilios saliendo de ellas. Cuando la membrana basilar se mueve hacia arriba y hacia abajo, los cilios se mueven creando un flujo de corrientes a través de las células ciliares. Esto provoca la liberación de neurotransmisores en las dendritas de las fibras nerviosas auditivas, las cuales envían los impulsos al cerebro. Estos impulsos representan el sonido y el cerebro procesa esta información para que podamos saber lo que oímos en este sector. Así que las células ciliares son los receptores auditivos y se corresponden con los bastones y los conos de la visión, así como las fibras nerviosas auditivas se corresponden con las células ganglionares y su función es de transmitir información sensorial al cerebro. Teoría del lugar y la teoría de la frecuencia. De acuerdo a la teoría del lugar, esta dice que oímos un sonido determinado según el lugar de la membrana basilar que se estimula. Y la teoría de la frecuencia dice, es el ritmo con el cual la membrana basilar es estimulada lo que determina lo que oímos. Los científicos están de acuerdo con la primera teoría para explicar cómo oímos los tonos altos, sobre los 3000 Hz, y la teoría de la frecuencia oímos con los tonos muy bajos, bajo los 50.000 Hz. Pero se discute qué teoría explica mejor cómo oímos los sonidos de 50 a 3000 Hz. La determinación de este problema podría ayudarnos a socorrer a las personas con problemas de audición. ¿Cómo distinguir dónde viene un sonido? Las dos vías de explicación más importantes se relacionan con el hecho de que nuestras orejas están situadas en lados distintos de la cabeza. La diferencia de intensidad del sonido entre las dos orejas, si se hace un ruido en la oreja izquierda, la derecha se sitúa detrás de la sombra sonora, creada por la cabeza. El tiempo de llegada es más importante para localizar los sonidos de frecuencia baja, mientras que la diferencia de intensidad es más importante para sonidos de frecuencia alta. Pérdida de la audición. Una de las formas de la pérdida de audición es por medio del escuchar música con audífonos a muy alto nivel por un tiempo prolongado. Esto se pudo observar cuando un capitán de marina observó que su tripulación no escuchaba bien. No escuchaba bien, me refiero a cuando estaban en los submarinos y estos no eran capaces de captar el ruido externo. Así vio que era por el uso de auriculares con música muy fuerte. Este problema se llama tinnitus, que es un tintineo o un silbido continuo en la pérdida auditiva sensorial. Las células ciliares de la cóclea han sido dañadas. Esto es parecido al daño que tiene la gente de edad avanzada. Este tipo de pérdida de la gente ya de edad avanzada se llama presbiacusia, la cual se nota con los sonidos de alta frecuencia y en situaciones con mucho ruido de fondo. Otro tipo importante de pérdida de audición es la sordera conductiva, que es causada por la ruptura del tímpano o por un defecto de los huesos del oído que bloquean el paso de las ondas sonoras hacia la cóclea. Es decir, es cuando un hueso tapa el sector del oído medio y este impide el paso del sonido hacia la cóclea. Bueno, existen algunos tratamientos para la gente con tinnitus o con sordera o que tiene la sordera conductiva. En el caso de tener una sordera leve, se puede usar los llamados audífonos.
que fue un descubrimiento muy reciente, que más básicamente está hecho con un micrófono, un amplificador y un pequeño altavoz. Acá podemos observar distintos tipos de audífonos. Estos son audífonos que se colocan detrás de la oreja. Esta es la manguera. Acá va otro sistema que es el que va ubicado hacia adentro de la oreja. Y acá adentro está insertado el micrófono con el amplificador y el pequeño altavoz. Con esto uno puede darle antiguamente estos son audífonos antiguos con los cuales se le da la intensidad al sonido. Y acá atrás está para lo que es el encendido y apagado. Estos ya son audífonos más modernos, los cuales ya se usan hoy en día, que no es necesario que sean vistos porque ya no van colocados detrás de la oreja, sino que ya van insertados dentro de la oreja. A la diferencia de estos dos audífonos, que estos son regulados automáticos y esto no los va regulando manualmente. Con respecto a la sordera conductiva, puede ser tratada fácilmente con una operación quirúrgica o con un aparato que recoja el sonido de un hueso detrás del oído y lo transmite a la cóclea pasando por el oído medio. Es decir, como he dicho anteriormente, que como el hueso tapaba el paso del oído medio, ahora se logra colocar un dispositivo en el cual este permita escuchar el sonido emitido, el sonido escuchado a través del hueso. Bien. Bien, y como conclusión, vamos a decir que el oído es una parte muy importante de nuestro cuerpo, ya que es el que nos permite desenvolvernos en el medio. Es un sentido muy sensible, ya que se puede perder por el solo hecho de ser utilizado o helado. Y también que existen diferentes tipos de tratamientos para los problemas de la audición.